¿Alguna vez te han humillado en público aquellas personas que se creían muy superiores a ti? Imagina entrar a la sala de juntas de la empresa más poderosa del país, presumiendo tu éxito y tu estatus, solo para descubrir que la mujer a la que destrozaste y trataste como basura en el pasado es ahora la dueña de todo y la esposa de tu gran ídolo. Esta es una historia de lágrimas, orgullo y una venganza perfecta que te dejará sin aliento. Bienvenidos a Mentiras y Venganza. La luz del sol matutino se filtraba por las rendijas de las cortinas color crema de su habitación, pintando cálidas líneas sobre el brillante suelo de madera. Clara se desperezó suavemente, sintiendo un calor que no solo provenía del astro rey, sino también de los fuertes brazos que rodeaban su cintura. Se dio la vuelta despacio, sin querer despertar al hombre que dormía tan profundamente a su lado. Adrián, su esposo, un nombre que siempre lograba que las comisuras de sus labios se elevaran sin que ella se diera cuenta. Observó el rostro pacífico de Adri, su apodo cariñoso para Adrián. Su mandíbula, normalmente firme, se veía mucho más suave al dormir, y su respiración acompasada era la melodía más relajante que Clara había escuchado jamás. Ya llevaban 2 años casados, y ser la esposa de Adrián la hacía sentir cada mañana como en un sueño hecho realidad. Un sueño que nunca se habría atrevido a imaginar tras la terrible tormenta que devastó su vida hace 5 años. Esta casa, un moderno chalet con un enorme jardín trasero y una elegante fuente de piedra cuyo murmullo de agua llegaba hasta la habitación, era el testigo mudo de su felicidad. Cada rincón había sido diseñado con el toque personal de ambos. Ya no estaban las frías paredes de mármol que parecían juzgarla. Ya no estaban las miradas afiladas que despellejaban su dignidad cada vez que pasaba por la sala de estar. Aquí, en esta casa, solo había calidez, risas y un amor sincero. Clara se soltó del abrazo de Adri con muchísimo cuidado y se levantó de la cama. Se puso su bata de satén y caminó hacia la cocina. El aroma a café recién hecho era su ritual matutino. Mientras esperaba a que el agua hirviera, su mirada recorrió toda la estancia. Su cocina se integraba con el comedor y la sala de estar en un concepto abierto. Una gran foto de bodas adornaba la pared principal. En esa foto, ella sonreía con absoluta libertad. Sus ojos brillaban mirando a Adri, quien la abrazaba con una mirada llena de adoración. Una sonrisa que se había perdido y enterrado durante años. De repente, un recuerdo cruzó su mente, desencadenado por un detalle trivial. Vio un jarrón de flores vacío sobre la mesa del comedor. Antes, a ella le encantaba hacer arreglos florales. Era una de sus pequeñas habilidades que siempre intentaba usar para aportar calidez a su antiguo matrimonio. Sin embargo, sus esfuerzos siempre chocaban contra un muro de hielo. Flores otra vez, flores otra vez. Esa voz cínica resonó en su mente, tan real como si la hubieran pronunciado ayer. Era la voz de doña Beatriz, su ex suegra. ¿Para qué tirar el dinero en algo que se marchitará en unos días? Mejor ahorra ese dinero. Eres una ignorante que no sabe pensar a futuro. Con razón a Guillermo le va tan mal en los negocios desde que se casó contigo. Clara cerró los ojos, sus manos aferrándose al borde de la encimera. Ese recuerdo llegó como una avalancha, arrastrando consigo el lodo de una amargura que creía ya seca. Recordaba perfectamente aquel día. Acababa de terminar un arreglo con sus lirios blancos favoritos en el salón de la casa de sus suegros, el lugar donde ella y su exmarido Guillermo vivían de prestado. Ella esperaba que el arreglo floral pudiera romper un poco el hielo en aquel ambiente siempre tenso. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Doña Beatriz llegó con cara de pocos amigos, inspeccionando su obra con una mirada despectiva. Los insultos salieron de su boca sin freno. Delante de varios familiares que casualmente estaban de visita, Clara solo pudo agachar la cabeza. Sintiendo que la cara le ardía de vergüenza y dolor, miró a Guillermo, esperando que su esposo en ese entonces la defendiera. Pero Guillermo se quedó callado, apartando la mirada como si no pasara nada. El silencio de Guillermo fue más doloroso que 1000 insultos de doña Beatriz, y aquella no fue la primera vez, ni tampoco la última. Durante sus 5 años de matrimonio con Guillermo, la vida de Clara se sintió como caminar sobre cristales rotos. Cada día era una lucha para demostrar que valía, que era suficiente. Doña Beatriz nunca la quiso desde el principio. Según ella, Clara era solo una chica común de una familia humilde que no estaba a la altura de Guillermo, su hijo, a quien consideraba un príncipe. Cuna, clase y patrimonio. Esas 3 palabras sagradas siempre le retumbaban en los oídos. Clara no tenía un linaje ilustre de una familia prestigiosa, no tenía una clase o estatus social del que presumir, y claramente no tenía un patrimonio que pudiera financiar la carrera de Guillermo. La cúspide de todo su sufrimiento llegó cuando, tras 5 años de matrimonio, aún no le había dado un nieto. El estigma de ser la trepa sin clase se le adosó sin piedad.
Cada reunión familiar era un escenario para que doña Beatriz le lanzara indirectas. Mira a Verónica, la hija de mi amiga del club de campo. Apenas lleva un año casada y ya está embarazada. Definitivamente, cuando hay buena cuna, se nota la diferencia, ¿verdad? Decía mientras lanzaba una mirada afilada a Clara. Clara solo podía apretar las manos bajo la mesa, aguantando las lágrimas que amenazaban con salir. Guillermo, una vez más, solo guardaba silencio. El divorcio se convirtió en una salida inevitable. El proceso fue dolorosísimo, no porque aún amara a Guillermo. Su amor había muerto hacía mucho, erosionado por el silencio y la indiferencia de su marido. Lo doloroso fue la forma en que esa familia la desechó. La echaron de aquella casa con solo una maleta de ropa, como si fuera basura de la que había que deshacerse de inmediato. Eres una vulgar, nunca encajarás en nuestra sociedad, le susurró doña Beatriz al oído cuando le entregó los papeles del divorcio para que los firmara. Cariño, estás distraída. Una voz suave rompió aquel amargo recuerdo. Clara se sobresaltó. Adri ya estaba de pie detrás de ella. Sus manos ahora rodeaban el vientre de Clara, y su barbilla descansaba sobre el hombro de su esposa. El aroma fresco a jabón y champú de Adri la tranquilizó al instante. Ah, Adri, ¿cuándo te has despertado? No te he escuchado. Clara intentó normalizar su voz. Hace un momento. Te vi aquí de pie, callada, como si estuvieras pensando en algo muy pesado. Adri giró el cuerpo de Clara para que lo mirara. Tomó el rostro de su esposa entre sus cálidas manos. ¿Qué pasa, Ame? ¿Una pesadilla? Los ojos serenos de Adri la miraron fijamente, llenos de preocupación. Este hombre, su esposo, era la antítesis de todo su pasado. Adri nunca le exigió que fuera nadie más. Adri la amaba porque era Clara. Adri valoraba cada pequeña cosa que ella hacía. Si ella hacía un arreglo floral, Adri la elogiaba por todo lo alto y le tomaba fotos para subirlas a sus redes sociales con el texto: una obra de arte de mi amada esposa. Si ella cocinaba, incluso si la comida quedaba un poco salada, Adri se lo comía todo y decía: este es el mejor plato del mundo porque lo has hecho tú. No pasa nada, mi amor. Solo me acordé de algo, respondió Clara con una sonrisa sincera. Ci preparó café, vale. Adri no presionó más. Sabía que Clara tenía heridas del pasado que a veces aún la acechaban. Simplemente besó su frente con ternura, un beso que parecía decirle: estoy aquí, ahora estás a salvo. Gracias, cariño, susurró Adri. Quedamos para almorzar hoy, ¿verdad? Comeremos fuera. Ya he reservado mesa en tu restaurante favorito. Clara asintió entusiasmada. Claro que sí, mi amor. Pasaron esa mañana conversando tranquilamente mientras disfrutaban del café y un desayuno sencillo. Clara le contó sobre la avalancha de pedidos de coronas y arreglos en su pequeña floristería, un negocio que había levantado desde cero tras su divorcio, y que contaba con el apoyo total de Adri. Él escuchaba con atención, dando su opinión de vez en cuando o simplemente lanzando elogios. Esta era su vida ahora. Una vida que había reconstruido a partir de las ruinas de su destrucción. Tenía un esposo que la adoraba, un pequeño negocio que amaba. Y lo más importante, había recuperado su dignidad. Se sentía completa. Se sentía feliz. Pensaba que el capítulo oscuro de su vida había terminado de verdad y estaba bajo llave. Sin embargo, no sabía que el destino le estaba preparando un encuentro que reabriría viejas heridas, solo para darle la oportunidad de cerrarlas de la forma más inesperada. Ese mediodía, el centro comercial más lujoso del centro de Madrid, en plena Milla de Oro, estaba concurrido como de costumbre. Sus brillantes suelos de mármol reflejaban la luz de las enormes lámparas de cristal que colgaban de los altos techos. El aroma a perfumes caros mezclado con la suave música clásica creaba una atmósfera elegante e inconfundible. Clara caminaba relajada, llevando una pequeña bolsa de compras con una camisa que acababa de comprar como regalo de cumpleaños para Adri. Ya habían terminado de almorzar y Adri tuvo que volver a la oficina para una reunión importante. Mientras tanto, Clara decidió pasear un poco antes de volver a casa. Se sentía ligera y feliz. Una sensación de paz la envolvía. Se detuvo frente al escaparate de una famosa boutique, admirando un vestido de noche color esmeralda que lucía un maniquí. Imaginó lo hermoso que se vería ese vestido si lo usara para asistir a la cena de gala de la empresa de Adri el próximo mes. No se dio cuenta en absoluto de que un par de ojos la observaban desde lejos con una mirada de desagrado. ¿Clara? Esa voz aguda y familiar perforó sus tímpanos, congelándola al instante. Toda la felicidad que había sentido unos segundos antes se evaporó de golpe. Fue reemplazada por un frío que subió desde la punta de sus pies hasta su columna vertebral. No necesitaba darse la vuelta para saber a quién pertenecía esa voz. La voz que durante años había protagonizado sus pesadillas. Con gran pesar se dio la vuelta. Allí, de pie, no muy lejos de ella, estaba doña Beatriz.
Su apariencia seguía siendo la misma que en sus recuerdos, incluso más llamativa. Llevaba un elegante traje de chaqueta de seda granate, combinado con un pañuelo de diseñador anudado al cuello y adornado con un enorme broche de oro. Sus muñecas estaban llenas de pulseras de oro que tintineaban cada vez que se movía, y sus dedos lucían anillos con grandes piedras preciosas. Su maquillaje era denso, con cejas marcadísimas y un labial rojo intenso que hacía que su sonrisa pareciera una mueca malévola. Vaya, ¿de verdad eres tú? Pensé que había visto mal, dijo doña Beatriz acercándose. Sus ojos se movieron rápidamente de arriba abajo, evaluando la apariencia de Clara con esa mirada acusadora que ella conocía tan bien. Clara, ese día, solo llevaba una sencilla blusa blanca y unos pantalones de corte holgado. Un aspecto pulcro y limpio. Sin embargo, a los ojos de doña Beatriz, seguro que le parecía ropa de pobre. Buenas tardes, doña Beatriz saludó Clara, intentando mantener su voz tranquila y educada. Su corazón latía a 1000 por hora, como si estuviera corriendo una maratón. Buenas. ¿Sola? Preguntó doña Beatriz, con un tono claramente despectivo. Sigues igual que antes, ¿no? Te encanta vagar sola por los centros comerciales, sin nadie que te acompañe. Clara respiró hondo. Acabo de almorzar con mi esposo. Tuvo que volver a la oficina. Doña Beatriz arqueó una ceja. Oh, esposo. Así que te has vuelto a casar, qué rápido te han comprado. Bueno, yo pensaba que... No terminó la frase. Sin embargo, la pausa fue suficiente para transmitir el insulto implícito. Clara solo esbozó una leve sonrisa, prefiriendo no responder. No quería arruinar su día discutiendo con esta mujer. Si me disculpa, me retiro. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, doña Beatriz la agarró del brazo. Su agarre fue bastante fuerte. Espera un momento. Qué casualidad encontrarnos aquí. Justamente estoy con mis nuevos yernos. Tienes que conocerlos. Doña Beatriz miró hacia atrás y agitó la mano con un gesto exagerado. Verónica, Roberto, venid aquí, queridos. Los llamó con una voz intencionadamente alta, atrayendo la atención de algunos clientes. Desde una tienda de bolsos de lujo, apareció una pareja. La mujer, a la que Clara supuso que era Verónica, parecía tener su misma edad. Era muy hermosa, con el pelo largo y suelto, y una figura esbelta. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba sus curvas y llevaba un bolso de marca cuyo precio probablemente equivalía al capital inicial de la floristería de Clara. A su lado, un hombre que Clara dedujo que era Roberto. Parecía muy apuesto con su polo de marca y pantalones de sastre. Tenía un aspecto impecable y profesional. Ambos se acercaron con expresiones un poco confundidas. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Verónica con voz mimada. Mirad, me acabo de encontrar con una vieja conocida, respondió doña Beatriz. Sus ojos volvieron a mirar a Clara con un destello de triunfo. Clara, te presento. Esta es Verónica, la esposa actual de Guillermo, y este es el marido de Verónica. Quiero decir, este es Roberto, el esposo de Verónica. Ay, siempre me equivoco. Quiero decir, este es Roberto, mi otro nuevo yerno. No. Ay, ¿cómo era? Esta es Verónica, la esposa de Guillermo. Este es Roberto, su marido. No, Roberto es. Clara reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Sabía que doña Beatriz se estaba enredando a propósito para hacerla sentir incómoda e inferior. Mamá quiere decir que yo soy Verónica, la esposa de Guillermo, y él es Roberto. El esposo de la hermana de Guillermo, aclaró Verónica finalmente con un tono algo molesto, como si estuviera avergonzada por el comportamiento de su suegra. Ah, sí, eso quería decir, exclamó doña Beatriz, sin verse avergonzada en absoluto. Bueno, Clara, esta es Verónica. Hermosa, ¿verdad? De una familia prestigiosa. Su padre es un magnate inmobiliario. Claramente es de otra clase muy distinta a la tuya. El insulto fue directo y sin tapujos. Verónica sonrió de medio lado, mirando a Clara con aire de superioridad. Roberto solo asintió con torpeza, luciendo algo incómodo con la situación. Clara sintió que le hervía la sangre. Había intentado irse, había intentado evitarlo. Pero esta anciana parecía estar arrastrándola deliberadamente al drama que ella misma estaba creando. Su dignidad, que tanto le había costado reconstruir, ahora estaba siendo pisoteada en público. Y este es Roberto, continuó doña Beatriz, centrando ahora su atención en el hombre al lado de Verónica. Este yerno mío no se queda atrás. Roberto es gerente en una de las mayores empresas multinacionales de este país. Su cargo es altísimo y tiene un sueldo de 6 cifras. Y dentro de nada lo van a ascender a director. ¿Verdad que sí, Robert? Roberto parecía un poco avergonzado. Solo espero que haya suerte, suegra respondió brevemente. Por supuesto. Una persona brillante como tú siempre tiene el camino libre en su carrera, añadió doña Beatriz. Luego volvió a mirar a Clara. Su mirada ahora estaba llena de una lástima fingida.
Pobrecilla tú, ¿verdad? Antes, cuando estabas con Guillermo, vivías con lo justo. Ahora que estás divorciada, seguro que te va peor. ¿En qué trabaja tu nuevo marido? ¿Es un oficinista cualquiera o acaso es un desempleado? Clara ya no pudo soportarlo más. La ira que había estado reprimiendo comenzaba a aflorar a la superficie. Sin embargo, recordó el rostro sereno de Adri. Recordó la felicidad que sentía. Seguirle el juego a esta mujer solo ensuciaría su propio corazón. Tenía que irse de allí. Con una sonrisa que forzó con todas sus fuerzas, Clara miró a doña Beatriz. Me alegro mucho por la felicidad de usted y de su familia. Mi esposo ya me está esperando. Con permiso. Sin esperar respuesta, Clara se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos. No miró hacia atrás, pero podía sentir la mirada penetrante de doña Beatriz clavada en su espalda. También pudo escuchar vagamente a la mujer diciéndoles a sus yernos: ¿lo veis? Ese es el destino de las mujeres que no tienen nada. Siempre huyen de la realidad. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Clara. Caminó más rápido, tratando de salir del centro comercial lo antes posible, buscando aire fresco para aliviar la opresión en su pecho. Aquel encuentro inesperado había logrado arruinar su día perfecto. Y, sin darse cuenta, ese encuentro también había encendido la mecha de un gran acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. Clara apenas había dado los primeros pasos hacia la salida, cuando la voz de doña Beatriz volvió a resonar, más fuerte que antes, como si fuera dirigida intencionalmente a todos los clientes de las boutiques a su alrededor. ¿A dónde vas con tanta prisa? Qué arrogante te has vuelto, Clara. Sí, claro, cuando aún eras mi nuera nunca te atrevías a irte antes de que yo te lo ordenara. Los pasos de Clara se detuvieron al instante. Su cuerpo se tensó. No podía creer que esa mujer realmente estuviera haciendo eso, humillándola aún más en público. Se dio la vuelta lentamente. No porque quisiera, sino porque sentía que docenas de ojos estaban clavados en ella, esperando a ver qué drama se desataría a continuación. Sentía la cara ardiendo y deseaba que el suelo de mármol bajo sus pies se abriera y se la tragara entera. Doña Beatriz sonrió satisfecha al ver que Clara volvía al escenario que ella había preparado. Entrelazó sus brazos con los de Verónica y Roberto, acercándolos más como si estuviera exhibiendo un trofeo de victoria. Siéntate un momento, dijo, señalando un sofá de terciopelo que había dentro de la boutique. No está bien cortar los lazos de esta manera. Consideremos esto una pequeña reunión. Sin esperar la aprobación de Clara, doña Beatriz caminó con arrogancia hacia el sofá y se sentó. Verónica la siguió con su actitud altiva. Mientras tanto, Roberto parecía estar entre la espada y la pared, pero no tuvo más remedio que obedecer. Con un sentimiento de obligación, Clara finalmente se sentó en un sillón individual frente a ellos. Se sentía como un acusado a punto de ser juzgado. Una vez todos sentados, comenzó la ráfaga de frases venenosas. Doña Beatriz parecía haber abierto un grifo que llevaba mucho tiempo atascado, escupiendo toda la arrogancia y el odio que había guardado. Y bien, Clara comenzó. Su voz era dulce pero cargada de veneno. Mira a Verónica. Desde que se convirtió en mi nuera, nuestra casa tiene mucho más color. Ella sabe cuidarse, sabe relacionarse con la alta sociedad. En todas las cenas de caridad que organizo, siempre soy el centro de atención por tener una nuera tan hermosa e inteligente. El mes pasado, sin ir más lejos, Guillermo le compró un juego de joyas de diamantes como regalo porque Verónica logró cerrar un proyecto enorme para la empresa de su padre. Por supuesto, eso también fue gracias a los contactos de Guillermo. Hacen una pareja perfecta. Se elevan el estatus el uno al otro. Cada palabra era una puñalada. Clara recordaba muy bien cómo una vez intentó ayudar a la economía de la familia vendiendo dulces navideños artesanales. Ese esfuerzo fue brutalmente ridiculizado por doña Beatriz. ¡Qué vergüenza! La nuera de la familia vendiendo galletas como una cualquiera. ¿Dónde voy a meter la cara?, le había dicho en aquel entonces. Y ahora, su nueva nuera que conseguía proyectos era alabada hasta el cielo. Verónica, al escuchar los halagos, solo sonrió sutilmente. Sus dedos jugaron a propósito con el colgante de diamantes que colgaba de su cuello, asegurándose de que Clara lo viera con claridad. Luego, la mirada de doña Beatriz se dirigió a Roberto. «Y este otro yerno mío», Roberto dijo mientras le daba palmaditas en la pierna a Roberto. «Él es el orgullo de todos nosotros. Trabaja en el Grupo Empresarial Ibérico. ¿Sabes qué empresa es, verdad? Una corporación gigante. Su oficina está en el rascacielos más alto de Madrid. Y su sueldo, ni te cuento. Le da para comprarse un coche de lujo alemán nuevo cada año si así lo quisiera». Roberto solo esbozó una leve sonrisa. Parecía un poco incómodo con las exageraciones de su suegra, pero no la contradijo. Antes, cuando todavía estabas con Guillermo. Doña Beatriz se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz como si compartiera un secreto,
pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Guillermo no podía ni soñar con comprarse un coche europeo, se dejaba la piel para poder pagar las cuotas de un coche asiático de segunda mano. Siempre me lo he preguntado, ¿acaso te gastabas su dinero a nuestras espaldas? ¿O simplemente eras tú la que traía la mala suerte y por eso a mi hijo se le cerraban los caminos? La sangre de Clara hirvió. Exactamente los mismos insultos que solía escuchar en el pasado. Los insultos que la hicieron dudar de su propio valor. Ahora esas palabras se repetían frente a personas nuevas. Verónica y Roberto, como para enfatizar lo baja que era ella a sus ojos. Pero menos mal, continuó la señora, cambiando a un tono dramático. Tras separarse de ti, la suerte de Guillermo se abrió de par en par. Sus proyectos fluyen, su puesto subió. Tenían razón los antiguos. La esposa determina la suerte del marido. Si la esposa es de buena familia, educada y sabe comportarse como Verónica, la riqueza del marido fluye a raudales. Mírate ahora. Ropa común, bolso sin marca. Seguro que tu vida es muy dura. Dime, ¿tu nuevo marido puede permitirse llevarte de viaje al extranjero como Roberto, que acaba de llevarnos a todos a Singapur? Clara miró fijamente un jarrón de orquídeas en la mesa frente a ella. Concentró toda su fuerza en no mostrar ninguna emoción. No iba a llorar. No aquí, no delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Dejó que todas esas palabras le entraran por un oído y le salieran por el otro. Recordó a Adri. Recordó cómo Adri siempre le decía que su valor no lo determinaba la opinión de los demás, y mucho menos la opinión de personas de su oscuro pasado. Vio a Verónica susurrándole algo a Roberto mientras soltaba una risita, vio a Roberto rascándose la nuca nervioso, y vio a doña Beatriz con el rostro resplandeciente, ebria de su propia arrogancia. En una fracción de segundo, Clara dejó de sentir dolor. Lo que sintió en cambio fue lástima. Le daban pena. Su felicidad era tan superficial, solo medida por cosas materiales, por halagos y por menospreciar a los demás. Una felicidad frágil que podía desmoronarse en cualquier momento. Después de que doña Beatriz terminara su largo discurso, hubo un momento de silencio. Parecía esperar la reacción de Clara, esperando ver un rostro triste, furioso o envidioso. Pero lo que obtuvo fue algo totalmente inesperado. Clara levantó el rostro. Una sonrisa sincera, no una sonrisa forzada, se dibujó en sus labios. Sus ojos estaban claros, sin rastro de lágrimas. De verdad me alegra mucho escuchar todas estas buenas noticias. Doña Beatriz dijo con una voz tranquila y firme. Ojalá su familia siempre esté llena de la felicidad y los lujos que acaba de contarme. El silencio se hizo palpable. Doña Beatriz, Verónica y Roberto parecían sorprendidos por esa respuesta. Esperaban un drama, pero lo que recibieron fue una sinceridad que se sintió como una bofetada. Clara entonces se levantó de su asiento. Se alisó la blusa ligeramente arrugada. Gracias por compartir su historia, pero de verdad me tengo que ir ya. Mi esposo debe de estar preocupado. Asintió cortésmente hacia todos ellos. Con permiso. Esta vez nadie la detuvo. Doña Beatriz solo pudo mirarla con la boca ligeramente abierta. Sin palabras, Clara salió de la boutique con paso firme y la cabeza alta. No huyó. Caminó con la gracia de una ganadora. Sentía la espalda ligera, como si el pesado cargamento que había llevado durante tanto tiempo se hubiera desprendido sin más. Aunque su corazón aún dolía un poco, sabía que había ganado la batalla de hoy. La batalla contra su pasado y, lo más importante, la batalla contra sí misma. Clara logró mantener su entereza hasta que subió a su coche en el aparcamiento subterráneo. En el momento en que se cerró la puerta, separándola del bullicio del mundo exterior, sus defensas se derrumbaron por completo. Su cuerpo tembló violentamente, y los sollozos que había estado conteniendo finalmente estallaron. Apoyó la cara sobre el volante, dejando que las lágrimas cayeran a cántaros, empapando su blusa blanca. Todo el dolor, la humillación y los amargos recuerdos que creía haber enterrado en lo más profundo volvieron a la superficie, arrastrados por aquel encuentro. Las palabras de doña Beatriz resonaban en su cabeza como un disco rayado. Portadora de mala suerte. De clase baja. Tu vida debe ser muy dura. Cada frase se sentía como un latigazo que dejaba heridas invisibles. No lloraba porque envidiara las joyas de Verónica o las vacaciones de Roberto. Lloraba porque se dio cuenta de que aquellas viejas heridas aún no estaban curadas del todo. Había una parte de ella que seguía siendo frágil. Una parte que todavía se veía afectada por la opinión de aquella anciana. Estaba enfadada consigo misma por haber permitido que esas palabras volvieran a lastimarla. Después de llorar a moco tendido durante varios minutos, levantó la cabeza. Tenía el rostro mojado e hinchado. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Una imagen lamentable. Respiró hondo, tratando de reunir los restos de su fuerza.
Basta, Clara, basta, se susurró a sí misma. Encendió el motor y comenzó a conducir lentamente para salir del aparcamiento. Durante todo el camino a casa, su mente era un torbellino. Reprodujo cada segundo del encuentro. La sonrisa burlona de Verónica, el rostro incómodo de Roberto y la mirada triunfante en los ojos de doña Beatriz. En medio de esa tormenta emocional, la imagen del rostro sereno de Adri cruzó su mente. El rostro de su esposo que siempre lograba darle paz. Quería llegar a casa cuanto antes, quería estar en los brazos de ese hombre. Un abrazo que siempre se sentía como la fortaleza más segura del mundo. Al llegar a las majestuosas puertas de su casa, Clara se detuvo un momento. Intentó arreglar su apariencia, secó los restos de lágrimas de sus mejillas, se peinó el cabello un poco alborotado. No quería que Adri la viera en ese estado. No quería que se preocupara. Quería demostrar que estaba bien, que era fuerte, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Tan pronto como entró en la casa, Adri, que estaba leyendo un libro en el salón, salió a recibirla. Y en una fracción de segundo, él supo que algo andaba mal. Amor jazz. La frase de Adri se cortó. Se levantó del sofá. Sus agudos ojos captaron inmediatamente los restos de tristeza en el rostro de su esposa. Tienes los ojos hinchados. Has estado llorando. Clara intentó sonreír. No, Adri. Me entró polvo en el camino y me pican un poco, fue su excusa. Una mentira que sonaba muy poco convincente, incluso para ella misma. Adri se acercó. No dijo nada más. Solo tomó el rostro de Clara con ternura. Sus pulgares acariciaron suavemente la zona debajo de los ojos de su esposa, que estaba ligeramente inflamada. Su mirada estaba llena de preocupación y dulzura. Fue precisamente esa dulzura lo que finalmente terminó de derrumbar el muro de contención de Clara. Ya no podía fingir más. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Adri, fue la única palabra que logró salir de sus labios. Su voz temblaba. Adri inmediatamente la atrajo hacia un cálido abrazo. Un abrazo fuerte y protector. Dejó que Clara llorara en su pecho, acariciando su espalda con paciencia. Shh, no pasa nada. Sácalo todo. Yo estoy aquí, le susurró al oído. Se quedaron de pie así durante bastante tiempo, hasta que los sollozos de Clara se redujeron a pequeños gemidos. Adri luego la guió para que se sentara en el sofá. Fue un momento a la cocina y regresó con un vaso de agua tibia, ofreciéndoselo. Bebe un poco, le dijo suavemente. Clara aceptó el vaso con manos temblorosas y bebió lentamente. El calor del agua ayudó un poco a calmar los latidos de su corazón. Adri se sentó a su lado sosteniendo su mano. No la presionó. Esperó pacientemente a que Clara estuviera lista para hablar. Tras un momento de silencio, Clara finalmente comenzó a hablar con voz ronca. Me encontré a doña Beatriz en el centro comercial hoy, Adri. La mandíbula de Adri se tensó un poco al escuchar ese nombre. Sabía perfectamente quién era doña Beatriz y cómo había tratado a Clara en el pasado. No estaba sola, continuó Clara. Estaba con sus yernos, la nueva esposa de Guillermo y el esposo de su hermana pequeña. Clara le contó todo, sin ocultar nada. Le contó cómo doña Beatriz la llamó en voz alta, cómo fue obligada a presentarse, cómo tuvo que sentarse a escuchar toda la arrogancia de aquella mujer. Repitió cada insulto que le habían lanzado, sobre cómo la llamaron gafe, sobre cómo asumieron que su vida era más miserable tras el divorcio, sobre las comparaciones entre ella y los nuevos yernos, que según ellos, eran de otra clase. Adri escuchó cada palabra con suma atención. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba ahora una expresión glacial raramente vista. Su mano, que sostenía la de Clara, apretó su agarre, como si quisiera transmitirle fuerza. Y estaba muy orgullosa de uno de sus yernos, Adri, dijo Clara, con voz amarga. El que se llama Roberto. Dijo que era un gerente increíble en una gran empresa. Que su sueldo estaba por las nubes y que pronto lo harían director. Dijo el nombre de su empresa. ¿Cuál era? Clara intentó recordar. Ah, sí. Grupo Empresarial Ibérico. Lo mencionó una y otra vez, como si fuera la mejor empresa del mundo entero. Cuando el nombre Grupo Empresarial Ibérico salió de los labios de Clara, Adri se quedó en silencio. Su expresión cambió. Hubo un destello extraño en sus ojos. Su agarre se aflojó un poco, no porque la soltara, sino porque su mente se desvió repentinamente. Clara, demasiado inmersa en su tristeza, no notó ese pequeño cambio. Apoyó su pesada cabeza en el hombro de Adri, sintiéndose exhausta tras sacar todo el peso de su corazón. Me odio a mí misma, Adri. Me odio porque sus palabras aún pueden lastimarme. Adri volvió a centrar su atención en Clara. Besó la coronilla de su esposa con inmenso amor. Nunca te odies a ti misma, mi amor. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Es normal que te duela. Eso demuestra que tu corazón aún funciona perfectamente. Son ellos quienes deberían sentir vergüenza por tener corazones tan llenos de odio.
Las palabras de Adri fueron como un bálsamo reconfortante para sus heridas. Se sintió un poco mejor. Cerró los ojos, disfrutando de la sensación de seguridad en el abrazo de su marido. Mientras Clara comenzaba a calmarse, la mente de Adri trabajaba a toda velocidad. Grupo Empresarial Ibérico. Ese era el nombre de la corporación matriz que él dirigía, un gigante de los negocios que él mismo había levantado desde cero. Y Roberto. Ese nombre le resultaba familiar. Tenía cientos de gerentes, pero creía haber leído ese nombre en un informe de rendimiento hace poco tiempo. Una idea fría y afilada comenzó a tomar forma en su mente. Abrazó a Clara con más fuerza, pero su mirada ahora estaba fija al frente, atravesando las paredes de su sala de estar. Su rostro se endureció, revelando su faceta de CEO implacable e inflexible, una faceta que Clara rara vez veía. Así que el hombre que era la herramienta de la arrogancia de la ex suegra de su esposa, el hombre que formaba parte del grupo que había insultado y lastimado a la mujer que más amaba en el mundo, resultó ser su propio empleado. El mundo podía ser así de irónico a veces, y en la mente de Adri, esto ya no era solo un problema personal de su esposa. Ahora era su problema también, y él lo iba a solucionar. El silencio envolvió la sala después de que Clara terminara su historia. Solo se escuchaba el sonido de sus respiraciones y el tic-tac del reloj de pared, que parecía ir más lento. Clara aún apoyaba la cabeza en el hombro de Adri, sintiendo el alivio de haber descargado todo su peso. Pero empezó a notar que algo era extraño. Su esposo, que normalmente le acariciaría el cabello o le susurraría palabras reconfortantes, se sentía ahora silencioso y rígido. Su abrazo aún era fuerte, pero irradiaba una energía diferente, una tensión controlada. ¿Adri? Lo llamó Clara suavemente, levantando la cabeza para mirarle a la cara. Sus sospechas eran correctas. El rostro de Adri se veía diferente. Sus ojos, normalmente serenos, ahora miraban al frente con una expresión aguda y difícil de descifrar. Su mandíbula estaba tensa, formando una línea firme que indicaba que su mente trabajaba a 1000 por hora. Parecía un león calmado, pero Clara sabía que algo estaba hirviendo en su interior. «Adri, ¿qué te pasa?», preguntó Clara de nuevo, un poco preocupada. Adri pareció despertar de su ensimismamiento. Miró a Clara, y su mirada se suavizó al instante en cuanto se encontró con los ojos de su esposa. Dio un largo suspiro. «No pasa nada, mi amor. Solo estaba pensando». «¿Pensando en qué?». Adri no respondió de inmediato. Soltó el abrazo con suavidad, luego se levantó y empezó a caminar de un lado a otro frente al sofá. Sus movimientos estaban llenos de una inquietud calculada. Clara lo observaba, confundida. Nunca antes había visto a Adri así. «¿Estás segura de que el nombre de la empresa era Grupo Empresarial Ibérico?», preguntó Adri. Su voz sonaba plana y muy seria. Clara asintió. «Sí, Adri. Doña Beatriz lo mencionó muchísimas veces. Estaba orgullosísima de que su yerno trabajara allí, y el nombre del yerno es Roberto». «¿Sabes cuál es su apellido?», Clara intentó hacer memoria. «No lo sé, amor. Solo le llamaban Roberto o Robert». «¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso lo conoces?». Adri se detuvo y miró a Clara fijamente. «Cariño, espérame aquí un momento. Hay algo que tengo que comprobar. No te muevas». Sin esperar respuesta, Adri se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su estudio, ubicado al final del pasillo. Clara solo pudo mirar la espalda de su esposo desaparecer tras la puerta con una sensación de confusión y ansiedad crecientes. ¿Qué secreto había detrás del nombre de esa empresa? ¿Por qué la reacción de Adri era tan seria? Impulsada por una curiosidad insoportable, Clara se levantó del sofá y siguió a Adri. La puerta del estudio de Adri estaba ligeramente entreabierta. Clara miró por la rendija. Vio a su marido sentado frente a su portátil encendido. Sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado. Su rostro estaba iluminado por el brillo de la pantalla. Clara podía ver lo concentrado y serio que estaba Adri en ese momento. No quería interrumpir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Dentro, Adri acababa de iniciar sesión en el portal interno de recursos humanos de su empresa. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Escribió el nombre Roberto en la barra de búsqueda de empleados. Aparecieron varios nombres. Roberto Hilario, Roberto Molina, Roberto Navarro. Necesitaba más detalles. Clara la llamó Adri sin voltear, como si supiera que su esposa estaba ahí. Clara se sobresaltó, empujó un poco más la puerta y entró en la habitación. «Sí, Adri. Aparte de gerente, ¿qué más dijeron sobre el trabajo de este Roberto?», preguntó Adri. Sus ojos seguían pegados a la pantalla. Clara intentó recordar las fanfarronadas de doña Beatriz. Dijo algo sobre ventas o marketing. Algo así. Decía que era buenísimo vendiendo proyectos.
Esa era la pieza de información que Adri necesitaba. De los varios Robertos en esa lista, solo uno tenía el cargo correspondiente. Roberto Navarro, gerente de marketing. Adri hizo clic en el nombre. Al instante, apareció en pantalla su perfil completo. En la esquina superior izquierda se mostraba una fotografía formal. La foto de un hombre joven con una sonrisa confiada, vistiendo camisa y corbata. Clara se acercó al escritorio. Quería saber qué estaba mirando su esposo. Cuando sus ojos captaron la foto en la pantalla, se quedó sin aliento. Su corazón pareció detenerse por unos segundos. «Es él», susurró, con la voz temblorosa. Levantó la mano y señaló la pantalla. «Ese es el hombre Adri. Ese es Roberto». El hombre de la foto era el mismo que hace unas horas estaba sentado torpemente en el sofá de la boutique, escuchando a su suegra humillar a Clara sin piedad. No cabía duda. Clara miró a Adri con una expresión de total perplejidad. Su cabeza estaba llena de miles de preguntas. ¿Por qué la foto de Roberto estaba en el portátil de su marido? ¿Qué relación tenían? ¿Eran amigos? ¿Rivales de negocios? ¿Por qué? ¿Por qué está su foto aquí, Adri? ¿En tu portátil? ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara. Su voz era apenas un murmullo. Adri giró su silla para quedar frente a Clara. Tomó las manos de su esposa, que estaban heladas, y las apretó con fuerza. La miró directamente a los ojos, que estaban rebosantes de confusión. Había llegado el momento de revelar el secreto. «Amor, escúchame bien», comenzó Adri. Su voz era tranquila, pero tenía un peso abrumador. El Grupo Empresarial Ibérico, la empresa de la que tanto presumía doña Beatriz. La empresa en la que trabaja Roberto. Adri hizo una breve pausa, dejando que la tensión llenara la habitación. «Esa empresa es mía, Clara, y yo soy su CEO». El mundo de Clara pareció dejar de girar. Las palabras de Adri resonaban en sus oídos, pero su cerebro necesitó varios segundos para procesar la información. El Grupo Empresarial Ibérico. La empresa de su marido. Su marido era el CEO. Miró a Adri, luego miró la pantalla del portátil que aún mostraba el perfil de Roberto, y volvió a mirar a Adri. Negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creerlo. «No, no puede ser, Adri. Seguro que estás bromeando». «Nunca he hablado tan en serio», respondió Adri, con una mirada inquebrantable. Clara dio un paso atrás, soltando las manos de Adri. Ella siempre supo que Adri era un empresario de éxito. Sabía que tenía una empresa grande, pero él nunca alardeaba de ello. Solo se refería a su empresa como el Gay, unas siglas que Clara nunca cuestionó a fondo, pues Adri siempre actuaba con mucha humildad y sencillez en casa. Clara jamás imaginó que el Gay era el mismísimo Grupo Empresarial Ibérico. Ese coloso empresarial cuyo edificio se alzaba majestuoso en el centro de Madrid, un rascacielos por el que a menudo pasaba y admiraba desde lejos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su cabeza a la velocidad de la luz. Las palabras de doña Beatriz sobre la oficina en el rascacielos más alto. Clara había almorzado un par de veces en el restaurante en la cima de ese edificio con Adri. Ella siempre pensó que él solo alquilaba una pequeña oficina ahí. Nunca supo que todo el edificio era el símbolo del imperio empresarial de su esposo. La ironía era tan punzante, tan absurda, que Clara no sabía si reír o llorar. Así que todo este tiempo, el arma que doña Beatriz había usado para humillarla, el orgullo falso del que presumían para hacerla sentir minúscula, resultaba ser parte del mundo de su esposo, parte de su propia nueva vida. El hombre al que veneraban como a un gerente excepcional no era más que uno de los cientos de empleados que trabajaban para su marido. El estado de shock fue disminuyendo poco a poco, siendo reemplazado por una ola de emociones inusuales. Ya no era tristeza o dolor, sino un fuerte sentimiento que burbujeaba en su pecho, un sentimiento de poder, la sensación de que el destino estaba jugando con ellos de la manera más poética posible. Volvió a mirar la pantalla del portátil. La foto de Roberto, que antes parecía irritante, ahora se veía pequeña e insignificante. Luego miró a su esposo. Adrián Mendoza, CEO del Grupo Empresarial Ibérico. El hombre que la amaba sinceramente, el hombre que se lo había dado todo sin pedirle nunca que fuera otra persona. Una pequeña y misteriosa sonrisa comenzó a dibujarse en los labios de Clara. Una sonrisa que ya no contenía lágrimas, sino la chispa de un fuego. Esa noche, en el silencio de aquel estudio, Clara se dio cuenta de una cosa. El juego aún no había terminado. De hecho, el capítulo más interesante estaba a punto de comenzar. El ambiente en el estudio cambió drásticamente. El silencio, antes marcado por la conmoción de Clara, dio paso a un silencio denso y cargado de expectación. Clara dejó de sonreír. Su rostro mostraba ahora una expresión que Adri nunca antes le había visto. Una calma glacial mezclada con un destello de furia contenida en los ojos. Ya no era la Clara frágil y herida.
Ahora parecía una reina cuyo trono acababa de ser desafiado. Adri, que había estado observando el cambio en la expresión de su esposa, sintió que su propia ira comenzaba a hervir. Ver a Clara mantener esa entereza ante él le causaba un dolor aún más profundo. Podía imaginar lo profundas que debían ser las heridas causadas por su antigua familia para haber forjado un escudo tan duro. Y ese día, se habían atrevido a reabrir esas heridas. ¿Cómo se atreven?, siseó Adri. Su voz sonaba grave y peligrosa. Se levantó de su silla, con los puños apretados a los costados. Utilizaron el nombre de mi empresa, el fruto de mi esfuerzo, para humillar a mi esposa, para hacerte sentir que no valías nada. Clara, esto es imperdonable. Se acercó a Clara y la sujetó por los hombros. Quería que Clara supiera que esta ira no era solo de ella, sino de ambos. Tu dolor es mi dolor también. La humillación que recibiste, yo la siento el doble. La validación de Adri, el reconocimiento a su dolor, eso era algo que nunca, jamás había obtenido de Guillermo. Escuchar a Adri decir esas palabras hizo que el último muro que quedaba en su corazón se derrumbara. No por tristeza, sino para darle paso a una fuerza nueva y arrolladora. Se creen que están en la cima del mundo porque su yerno trabaja en el grupo empresarial ibérico, continuó Adri, con los ojos brillando de furia. No tienen ni idea de que el dueño de todo ese pequeño mundo suyo es tu marido. Adri miró profundamente a los ojos de Clara. Vio el fuego de la revancha ardiendo en ellos. El mismo fuego que ardía dentro de él. Sabía que una disculpa o una simple reprimenda no serían suficientes para compensar la humillación que su esposa había sufrido. Necesitaban algo más que eso. Necesitaban darles una lección. Ahora dijo Adri con voz firme y enfática. Te pregunto, mi amor, olvídate de ser buena persona por un momento. Olvídate de perdonar y olvidar. Esta noche quiero que seas honesta contigo misma. ¿Qué quieres que haga? Sea lo que sea que tengas en mente, dímelo. Haré cualquier cosa que me pidas. Esa oferta quedó flotando en el aire. Un cheque en blanco. Un poder absoluto entregado por completo en las manos de Clara. Este era un momento crucial. Durante años se había acostumbrado a ser la víctima sumisa. Estaba acostumbrada a tragar los insultos y reprimir su propia ira. Nunca había tenido el poder de defenderse. Ahora, ese poder estaba en sus manos, personificado en el hombre que estaba de pie frente a ella. Clara se quedó callada. Su mente iba a 1000 por hora. Una parte de ella, su lado más compasivo, le susurraba que vengarse solo la pondría al mismo nivel que ellos. ¿Para qué devolver el golpe? ¿Acaso su felicidad con Adri no era ya la mejor venganza? Pero otra parte de ella, la parte que había sido herida y pisoteada, gritaba mucho más fuerte. El recuerdo del rostro arrogante de doña Beatriz, la sonrisa despectiva de Verónica y el silencio cómplice de Roberto que permitió todo aquello, pasaron como un relámpago por su cabeza. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de su dignidad. Se trataba de demostrarles que la Clara que conocían estaba muerta. Se trataba de cerrar ese viejo capítulo de su vida con una declaración de principios que nunca olvidarían por el resto de sus vidas. Recordó cómo la habían echado de esa casa, cómo tuvo que reconstruir su vida desde cero, con sangre, sudor y lágrimas. Recordó aquellas noches solitarias en las que se preguntaba si realmente era una inútil. No, no iba a dejar que se salieran con la suya. Esta vez no. Clara levantó la mirada, conectando con los ojos de Adri, y ahora su mirada era tan afilada como el acero. Ya no había dudas en ella. No quiero que solo se enteren, Adri dijo Clara, con voz fría y determinada. Quiero que lo sientan. Quiero que estén en la cima de su orgullo, en el punto más alto de su arrogancia. Y luego quiero que se lo arrebatemos todo de un plumazo delante de sus narices. Adri esbozó una ligera sonrisa, una sonrisa de satisfacción. Esta era la Clara que quería ver. Una Clara dispuesta a recuperar su poder. Me gusta tu idea. Continúa. Quiero que los invitemos a la oficina, sugirió Clara. A ese trono que tanto idolatran. Buena idea, secundó Adri, su mente estratégica poniéndose a trabajar de inmediato. Pero no podemos simplemente invitarlos. Tenemos que ponerles un cebo, algo que haga que su ego se eleve hasta las nubes. Se miraron el uno al otro y un plan, tan brillante como despiadado, comenzó a tomar forma. Llamaremos a Roberto, dijo Adri, delineando la estrategia. No para una evaluación rutinaria. Mi asistente personal lo llamará mañana. La llamada sonará sumamente oficial e importante. Se le citará para que se reúna directamente conmigo, con la excusa de una evaluación para un proyecto especial que podría catapultarlo al puesto de director. Los ojos de Clara brillaron. Eso es perfecto. Doña Beatriz dijo que pronto lo ascenderían a director. Hagamos realidad su sueño por un instante. Exacto, continuó Adri. Y al final de la llamada mi asistente añadirá un pequeño detalle. Le dirá, el señor
Mendoza está tan impresionado con su potencial que quiere que esta buena noticia se celebre con sus familiares más cercanos. Por favor, traiga a su esposa y a su suegra a un almuerzo en la sala de juntas de la directiva mañana mismo. Clara casi tuvo que contener la risa al imaginar la reacción de doña Beatriz cuando recibiera esa invitación. Una invitación a comer en la sala de juntas con el CEO de la empresa sería su mayor trofeo para presumir por el resto de sus días. Llegarán sintiéndose en las nubes, dijo Clara, imaginando el escenario. Se vestirán con sus prendas más ostentosas. Caminarán hacia adentro de ese edificio sintiéndose dueños del mundo. Y será entonces, concluyó Adri la frase de Clara, cuando los tiremos desde el cielo. Les mostraremos quién es el verdadero dueño del mundo. El plan estaba trazado. Era simple, elegante, pero letal. Aquella noche, Clara no pudo dormir. No por tristeza, sino por la adrenalina que corría a toda velocidad por sus venas. Ella y Adri estaban tumbados en la cama, tomados de la mano en la oscuridad. Como dos generales que acaban de terminar de trazar su estrategia de guerra. Una guerra para reclamar su dignidad perdida, y mañana sería el día de la batalla. La mañana llegó con una atmósfera completamente diferente a la de los días anteriores. La luz del sol que entraba en la habitación de Clara y Adri se sentía igual de cálida, pero el aire entre ellos parecía vibrar con una nueva energía, la energía de un secreto compartido, de un plan minuciosamente orquestado en el silencio de la noche. Durante el desayuno no se dijeron muchas palabras, pero sus miradas hablaban por sí solas, un guiño de Adri, una leve sonrisa de Clara. Eran dos aliados listos para marchar al campo de batalla. Clara despidió a Adri para que se fuera a trabajar con un beso más largo de lo habitual. «Ten cuidado en el camino», Amor susurró, pero en sus ojos había otro mensaje. «Hazlo». Adri asintió en señal de comprensión. La sonrisa en su rostro denotaba total confianza. Al llegar a su imponente oficina en la cima de la torre del Grupo Empresarial Ibérico, Adri no comenzó con su reunión matutina habitual. Llamó a su asistente personal, una mujer muy inteligente y extremadamente eficiente llamada Elena, para que entrara en su despacho. Elena llevaba trabajando para Adri casi 7 años, y su lealtad era incuestionable. Era la guardiana de su puerta y su mano derecha más confiable. Elena, buenos días, la saludó Adri. Su voz era tranquila, pero contenía una orden. Necesito tu ayuda con algo que se sale un poco de lo habitual. Por supuesto, señor. ¿En qué le puedo ayudar?, respondió Elena, lista con su cuaderno y bolígrafo. Adri se inclinó un poco hacia adelante. Por favor, contacta con un gerente de marketing de la tercera división. Su nombre es Roberto Navarro. Quiero que programes una reunión con él en la sala de juntas de la directiva a las 12 del mediodía en punto. Elena anotó el nombre sin mostrar ninguna emoción. De acuerdo, señor. ¿Cuál es la agenda de la reunión? Dile que es la evaluación final para el proyecto de expansión del mercado regional, cuyo informe acabo de recibir, explicó Adri. Hazle saber también que, basado en ese informe, su rendimiento ha sido sumamente satisfactorio y que lo estoy considerando seriamente para ocupar el puesto vacante de director de marketing. A pesar de estar un poco sorprendida por un ascenso tan repentino para un simple gerente, Elena se mantuvo profesional. Muy bien, señor, se lo comunicaré. Espera, hay una cosa más, añadió Adri, y esta es la parte más importante. Después de que le digas todo eso, dile que estoy muy impresionado con su potencial, y como una muestra de aprecio inicial, quiero que comparta directamente esta buena noticia con su familia. Invítalo a que traiga a su esposa y a su suegra a un almuerzo exclusivo conmigo. Por primera vez en años, Elena levantó ligeramente las cejas. Eso sí que era totalmente inusual. Invitar a la familia de un empleado a almorzar por un potencial ascenso era algo inaudito. Sin embargo, al ver la mirada seria de su jefe, supo que no era momento para hacer preguntas. Entendido, señor, respondió Elena brevemente. Me pongo a ello inmediatamente. Mientras tanto, decenas de pisos más abajo, Roberto Navarro estaba empezando su día con una sensación de inquietud. El encuentro con Clara de ayer le había dejado un sabor amargo. Se sentía incómodo por la forma en que su suegra había tratado a esa mujer, pero tenía demasiado miedo para reprochárselo. Además, estaba ocupado calmando a Verónica, que llevaba desde anoche quejándose de lo molesto que había sido el encuentro. En medio de sus pensamientos, el teléfono de su escritorio sonó. El número en la pantalla indicaba que era una llamada de la planta ejecutiva principal. El corazón de Roberto dio un vuelco. Una llamada desde el piso más alto solo significaba dos cosas: un problema enorme o algo extremadamente importante. Con las manos temblorosas, descolgó el teléfono. Buenos días, Roberto Navarro al aparato. Buenos días, señor Navarro. Soy Elena, la asistente personal del señor Adrián Mendoza, una voz femenina, que sonaba sumamente profesional y sofisticada, lo saludó desde el otro lado.
Roberto se enderezó de golpe en su silla. La asistente personal del mismísimo CEO. ¿Qué asunto podría tener con él? Sí, buenos días, señora Elena. ¿En qué le puedo ayudar? El señor Mendoza acaba de terminar de revisar el informe de su proyecto de expansión regional, continuó Elena, con una voz llana pero imponente, y me ha pedido que le transmita que está sumamente impresionado con su trabajo. La respiración de Roberto se atascó en su garganta. El señor Mendoza, la leyenda viva, fundador y CEO de la empresa. Había leído su informe y estaba impresionado. ¿De verdad? Preguntó Roberto, sin poder ocultar la incredulidad en su tono. Así es, señor. Por esa razón, el señor Mendoza desea reunirse con usted personalmente este mediodía, a las 12 en punto, en la sala de juntas de la directiva, para discutir los próximos pasos. Él ve un potencial enorme en usted y lo está considerando muy seriamente para ocupar el puesto de director de marketing que pronto quedará vacante. Roberto sintió como si unos fuegos artificiales estallaran dentro de su cabeza. Director. Esa palabra sonaba tan majestuosa, su sueño más salvaje. Sentía que sus pies ya no tocaban el suelo. Todo su esfuerzo, todas las horas extra, por fin iban a dar frutos. Yo, por supuesto que puedo ir. Estaré allí puntual. Muchísimas gracias por la información, exclamó Roberto, rebosante de entusiasmo. Hay un detalle más, señor Navarro, añadió Elena, con el mismo tono sereno. El señor Mendoza le ha dejado un recado. Como este es un momento tan crucial en su carrera, quiere que pueda compartir su alegría directamente con sus seres queridos. Él invita expresamente a su esposa y a su suegra a unirse a un almuerzo en la sala de juntas de la directiva, inmediatamente después de nuestra breve reunión. Si antes su cabeza había estallado con fuegos artificiales, ahora Roberto sentía que acababa de viajar a la luna. El gran CEO no solo quería ascenderlo, sino que también quería conocer y agasajar a su familia. Era un honor incalculable. Era la prueba definitiva de que ya no era un empleado común. Él era la nueva estrella de la corporación. Por supuesto, Elena, por supuesto que vendrán. Muchas gracias. De verdad no sé qué más decir. Cuando la llamada terminó, Roberto se quedó callado unos segundos antes de saltar de la silla y lanzar un puñetazo al aire celebrando en silencio. Lo había logrado, iba a ser director, y lo más importante, doña Beatriz estaría muy orgullosa de él. Sin perder un segundo, agarró su móvil y llamó a su suegra. Hola, suegra, saludó, respirando agitado por la emoción. ¿Qué pasa, Robert? Suenas raro, respondió doña Beatriz al otro lado. Suegra, hay una noticia increíble, me van a ascender a director. Directamente por el gran jefe, el CEO en persona me lo manda a decir. Se escuchó un grito agudo al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿En serio, Robert? Ay, Dios mío. Si ya lo sabía yo, sabía que serías alguien muy importante. No me equivoqué al elegirte como yerno. Hay más. Suegra, continuó Roberto, aún más emocionado. El CEO nos ha invitado a ti, a Verónica y a mí a almorzar con él en su oficina al mediodía, en la mismísima sala de juntas de la directiva. El alboroto en la línea se volvió ensordecedor. Roberto podía escuchar a doña Beatriz gritando y llamando a Verónica a pleno pulmón. Este es el mayor de los honores, suegra. Tenéis que arreglaros. Por supuesto. Claro que sí. Tú no te preocupes por nada. Deja que yo me encargue de Verónica. Vamos a ir a la peluquería ahora mismo. Nos pondremos nuestra mejor ropa. Recógenos a las 11. Y no llegues tarde. Por Dios. Ay, Robert, estoy tan orgullosa de ti, colgó. Roberto se sentía el rey del mundo. Mientras tanto, en su casa, doña Beatriz y Verónica entraron en modo de pánico y euforia absolutos. Vaciaron los armarios, sacaron las joyas de sus joyeros, discutían sobre qué vestido era el más lujoso, qué bolso era el más caro, qué zapatos de tacón eran los más altos. Tenemos que lucir impecables, Vero, dijo doña Beatriz, admirándose en el espejo con su nuevo collar de oro, para que ese CEO sepa que los suegros y la esposa de su nuevo director no son cualquier cosa. Venimos de una familia prestigiosa. Claro que sí, mamá, respondió Verónica mientras se aplicaba una capa extra de labial. No puedo esperar a ver las caras de los empleados de baja categoría cuando entremos acompañadas directamente hasta la sala del jefe. Además estaba pensando, mamá, cuando Robert sea director seguro que podrá averiguar en qué departamento trabaja esa asquerosa de Clara. Podemos decirle a Robert que la despida, así aprenderá la lección. Doña Beatriz se rió a carcajadas. ¡Qué idea tan fantástica! Ese será el castigo perfecto por su insolencia de ayer. Una hora más tarde, las 3 personas estaban dentro del coche de Roberto, conduciendo hacia el centro de la ciudad. Lucían muy glamurosas y llamativas, rebosantes de autoconfianza y de una soberbia que les salía por los poros.
Hoy era el día de su coronación, el día en que su estatus social sería reconocido al más alto nivel. No tenían la más mínima sospecha de que, en realidad, no se dirigían a una coronación, sino a un patíbulo que había sido preparado con exquisito cuidado. La torre del grupo empresarial ibérico se alzaba imponente entre los demás rascacielos. Su cima parecía tocar las nubes. Su fachada de cristal azulado brillaba reflejando el sol, emanando un aura de poder y prosperidad indiscutibles. El coche de Roberto entró en la zona de la entrada principal, y de inmediato, los tres sintieron que cruzaban el umbral hacia otro mundo. El vestíbulo era inmenso y majestuoso. Los suelos de mármol blanco estaban tan pulidos que podían ver su propio reflejo en ellos. El alto techo estaba decorado con modernas instalaciones artísticas. Decenas de personas vestidas con atuendos formales iban y venían a paso rápido y eficiente, creando el característico murmullo de una gran sede corporativa. Doña Beatriz y Verónica se bajaron del coche con la mayor elegancia que pudieron fingir, esforzándose mucho por aparentar que estaban acostumbradas a tanta ostentación. Aunque sus ojos no podían dejar de mirar maravillados a su alrededor, Roberto caminaba por delante con el pecho inflado, tratando de proyectar la imagen de un joven ejecutivo de éxito. Increíble, susurró Verónica a su madre, sus ojos fascinados por una gigantesca fuente de agua interior que medía lo de 2 pisos de altura. Claro, hija. Este es el lugar de trabajo del futuro director, respondió doña Beatriz con orgullo, con voz suficientemente alta como para que la escucharan algunos transeúntes. Roberto se acercó al largo y elegante mostrador de recepción, custodiado por 2 mujeres de aspecto inmaculado. Buenos días, soy Roberto Navarro. Tengo una cita con el señor Adrián Mendoza a las 12 en punto. Una de las recepcionistas esbozó una sonrisa cortés, perfectamente entrenada y profesional. Ah, buenos días, señor Navarro. Lo estábamos esperando a usted y a su familia, habló por el intercomunicador un momento. La señora Elena bajará enseguida a recibirles. Por favor, esperen un momento en la sala VIP. Aquel trato preferencial infló aún más su ego. Fueron conducidos a una sala de espera equipada con cómodos sofás de cuero. Poco después, una mujer con un aspecto de enorme clase y elegancia se acercó a ellos. Era Elena, la asistente personal del CEO. Su aspecto impecable, desde el peinado hasta los zapatos, hizo que Verónica y doña Beatriz se sintieran un poco intimidadas de golpe, aunque jamás lo admitirían. Buenos días, señor Navarro, señora, saludó Elena con un tono sereno y educado. Soy Elena. Síganme, los acompañaré arriba. El señor Mendoza los está esperando. Siguieron a Elena hacia el ascensor privado reservado para la junta ejecutiva. Dentro de ese silencioso ascensor forrado en maderas nobles, la tensión mezclada con la expectación se hizo aún más latente. El ascensor subió a gran velocidad, casi sin hacer ruido. A través de la pared de cristal, podían contemplar cómo la ciudad de Madrid se extendía bajo sus pies, volviéndose cada vez más y más pequeña. De verdad sentían que estaban subiendo a la cima del mundo. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, la planta 88. El ambiente aquí era muy distinto al ruidoso vestíbulo. Aquí reinaba el silencio, la calma y la exclusividad. Una gruesa alfombra silenciaba cada pisada. Las paredes estaban adornadas con cuadros de pintores famosos y valiosos. El aire parecía más fino, cargado de un aura densa de poder. Doña Beatriz y Verónica se miraron de reojo. Sus ojos brillaban de asombro. Este era el mundo con el que siempre habían soñado. El mundo de los dueños de todo. Elena los guió por el pasillo silencioso hasta detenerse frente a unas pesadas puertas dobles de madera de roble macizo. La puerta era imponente. Esta es la sala de la junta directiva, dijo Elena. Pasen, por favor. El señor Mendoza se unirá a ustedes enseguida, en cuanto termine una llamada importante. Elena abrió una de las pesadas hojas de la puerta, invitándoles a entrar. Roberto entró primero, seguido de Verónica y doña Beatriz. Una vez que los tres estuvieron dentro, Elena esbozó una leve sonrisa antes de tirar de la puerta y cerrarla suavemente. El sonido del clic de la cerradura sonó muy definitivo, como si los hubiera encerrado con el destino que les aguardaba. La sala era aún más espectacular de lo que habían imaginado. Una larguísima mesa de reuniones de caoba, barnizada hasta brillar como un espejo, dominaba el espacio. Una docena de sillas de cuero de respaldo alto estaban alineadas ordenadamente a su alrededor. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la gigantesca pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de 180 grados de Madrid desde las alturas. Se sentía como estar dentro de la cabina de un enorme avión controlando toda la ciudad. Se quedaron los tres parados, paralizados unos instantes, cautivados por aquella majestuosidad. Luego, sus miradas empezaron a recorrer el resto de la habitación y, en ese instante, la vieron. Al final de la sala, cerca del inmenso ventanal, una de las sillas de cuero estaba ocupada.
Alguien estaba sentada allí, de espaldas a ellos, contemplando las vistas de la ciudad. La silueta parecía muy tranquila y sospechosamente familiar. Cuando la silla se giró lentamente, los corazones de los tres parecieron detenerse de golpe. Era Clara. Estaba allí sentada, desprendiendo una elegancia abrumadora. Llevaba un sencillo pero sofisticado vestido de corte profesional en color azul marino. Su rostro estaba sereno, sin exceso de maquillaje. Los observó con una expresión neutra e inescrutable. No había sorpresa ni miedo. Parecía como si realmente perteneciera a ese lugar. Roberto fue el primero en quedarse petrificado de pura confusión. ¿Qué hacía Clara ahí, en la sala de juntas? ¿Era una extraña y bizarra coincidencia? ¿Era parte del personal de limpieza que estaba preparando la sala? Verónica, tras recuperarse del impacto inicial, rápidamente puso una sonrisa burlona y le dio un codazo a su madre. «Mamá, mira eso», susurró con cinismo. «El mundo es un pañuelo. Resulta que esta desgraciada trabaja aquí. Seguro que pertenece al equipo de limpieza o es la chica de los recados. Con razón iba con esos aires de grandeza ayer, pero resulta que no es más que una empleada de baja estofa en la empresa del marido de tu hija». Doña Beatriz sonrió triunfalmente. El destino era caprichoso y divertido. Sentía que el día le estaba regalando un bonus de entretenimiento. Miró a Clara de arriba abajo con profundo desdén. En su cabeza comenzaron a formarse crueles escenarios. Luego, cuando anuncien oficialmente que Roberto es director, caminaré hacia Clara. Le diré: «Oh, ¿así que trabajas aquí? ¡Qué coincidencia! Te presento a tu nuevo jefe». Esa sería una dulce revancha por la actitud de Clara del día anterior. «Qué pena», le susurró de vuelta doña Beatriz a Verónica, subiendo el volumen de su voz a propósito por si Clara podía escucharla. Divorciada de Guillermo. Su vida ha caído tan bajo que tiene que limpiar en las grandes empresas. Sin duda, ese es su destino por ser de clase tan baja. Desde el otro extremo, Clara escuchaba los murmullos. Veía la sonrisa malévola de Verónica y la mirada despectiva de doña Beatriz, pero no reaccionó. Se limitó a seguir observándolas con aplomo, dejando que disfrutaran de su efímera euforia, dejando que volaran lo más alto posible, porque sabía muy bien que, en cuestión de minutos, ella y su marido les cortarían las alas sin ninguna piedad. Embriagadas de soberbia, no se dieron cuenta del sonido de unos pasos que se acercaban desde la puerta a sus espaldas. Estaban demasiado ocupadas menospreciando a Clara como para oír que la puerta se abría suavemente de nuevo. El escenario estaba montado. Los antagonistas estaban en su lugar. Y ahora el director de la obra iba a dar comienzo a la función. En medio del tenso silencio, el sonido de la puerta abriéndose sonó como un trueno, rompiendo la calma y atrayendo la mirada de todos. La persona que entró fue Adrián Mendoza. Llevaba un impecable traje gris carbón hecho a medida, que resaltaba su postura alta y firme. Cada paso que daba emanaba un aura de autoridad y poder absoluta, un aura 100 veces más imponente que la que Roberto intentaba proyectar. Su rostro estaba sereno, pero sus agudos ojos parecían capaces de perforar y leer la mente de todos los presentes. Al verlo, Roberto se puso firme al instante. Su corazón martillaba por los nervios y la anticipación. Rápidamente hizo señas a Verónica y a su suegra para que se levantaran y mostraran respeto. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Roberto. Su voz temblaba un poco, por más que intentaba sonar firme, fracasando rotundamente. Hizo una reverencia un poco más profunda de lo habitual. Doña Beatriz y Verónica se enderezaron rápidamente, mostrando sus mejores y más falsas sonrisas. «Buenos días, señor CEO», saludó doña Beatriz, adoptando un tono falsamente meloso, como si estuviera saludando a una vieja amiga del club. Verónica solo asintió con elegancia, sus ojos brillando al contemplar al exitoso y apuesto hombre frente a ella. Ninguno de los tres se percató de la gélida mirada con la que Adri los barrió durante una fracción de segundo, antes de que su expresión se suavizara por completo al encontrarse con los ojos de Clara. Ignorando olímpicamente el saludo de los tres, Adri pasó directamente junto a ellos como si fuesen muebles invisibles. Caminó con parsimonia hacia el fondo de la sala, donde Clara seguía sentada. Roberto, Verónica y doña Beatriz solo pudieron mirarlo confundidos, con sus rígidas sonrisas congeladas en la cara. Adri se detuvo junto a la silla de Clara, se inclinó un poco y le dio un dulce beso en la coronilla, un gesto íntimo y protector, realizado a la vista de todos. «Siento haberte hecho esperar», mi amor, susurró, con un tono lo suficientemente alto como para resonar en toda la silenciosa sala. El mundo pareció estallar frente a Roberto, Verónica y doña Beatriz. «¿Mi amor? ¿Ese beso en la cabeza? ¿Ese trato tan cariñoso?» Sus cerebros trataron desesperadamente de procesar lo que acababan de presenciar. La confusión más absoluta se dibujó en sus rostros. Tal vez habían oído mal.
A lo mejor Clara era un pariente cercano del CEO. ¿Su hermana pequeña, tal vez? Adri se giró entonces, encarando de lleno a sus tres invitados, que ahora parecían estatuas de cera a punto de derretirse. Envolvió un brazo de manera protectora sobre los hombros de Clara, que permanecía sentada. Su rostro, que había sido todo ternura al hablar con Clara, volvió a ser gélido e indescifrable. Buenos días, los saludó ahora sí, con un tono formal pero cortante. Gracias por hacer tiempo para venir. Veo que ya han conocido a la persona más importante de esta sala. Hizo una pausa, dejando que la frase colgara en el aire, obligándolos a mirar fijamente a Clara, convertida ahora en el centro de atención. Antes de continuar con nuestros asuntos, dijo Adri, su voz clara y firme retumbando en la estancia, creo que lo mejor es hacer las presentaciones formales. Señor Navarro, señoras. Adri apretó un poco más su abrazo sobre los hombros de Clara. Les presento a Clara de Mendoza, mi esposa. Si una bomba atómica hubiera detonado dentro de la sala de juntas, el efecto probablemente no habría sido tan devastador como aquella breve declaración. El tiempo pareció detenerse. Las sonrisas en los rostros de doña Beatriz y Verónica se borraron de un plumazo, sustituidas por una expresión de terror y de incredulidad absoluta. La boca de doña Beatriz se abrió de par en par. Su denso maquillaje no lograba ocultar la palidez cadavérica que invadió su rostro. Verónica dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca, abriendo los ojos desorbitados como si acabara de ver un fantasma. Pero el más destruido de todos era Roberto. Sus piernas se volvieron de gelatina, incapaces de sostener su peso. Las rodillas le flaquearon y estuvo a punto de desplomarse. Esposa, Clara, la exesposa de su cuñado a la que siempre insultaban, a la que trataban como a una mujer rastrera y gafe. Era la esposa de Adrián Mendoza, el legendario CEO, el hombre al que idolatraba, el hombre que tenía el destino de su carrera en la yema de sus dedos. No podía ser posible. Esto tenía que ser una pesadilla. Seguro estaba alucinando. Un sudor frío empezó a empaparle las sienes. Todas las mentiras y bravuconadas de su suegra, todos los insultos que le habían lanzado ayer en el centro comercial, todas las crueles burlas de hacía apenas unos minutos en esa misma sala, ahora todo se repetía en su cabeza como una película de terror. Y esa película estaba siendo presenciada en directo por el protagonista absoluto. ¿Esposa? La voz de doña Beatriz al fin logró salir, sonando como el chillido de un ratón agonizante. Miró a Clara, luego a Adri, y de nuevo a Clara, esperando con toda su alma que esto fuera una broma de muy mal gusto. Adri ignoró su pregunta. Su mirada ahora estaba fija en Roberto, la mirada de un depredador que ha logrado acorralar a su presa. Señor Navarro dijo, con un tono calmado pero letal, ayer mi esposa volvió a casa llorando. Algo que muy rara vez hace, pues es una mujer sumamente fuerte. Me entró curiosidad. ¿Qué podría hacer que una mujer tan valiente como mi esposa derramara lágrimas? Cada palabra de Adri caía como un mazo golpeando el cráneo de Roberto. Y entonces me lo contó todo, prosiguió Adri, caminando despacio hacia ellos, mientras Clara permanecía sentada, observando el drama con la calma de una diosa. Me contó sobre un encuentro inesperado en un centro comercial. Me contó cómo fue humillada, menospreciada e insultada en público. Me contó cómo su pasado fue utilizado como arma para hacerla sentir inferior. Y lo más curioso de todo, me contó cómo la familia de usted presumía con orgullo. Un gran gerente del grupo empresarial ibérico. Adri se detuvo justo enfrente de un Roberto que temblaba sin control. Tengo que darle las gracias, señor Navarro. Gracias a la arrogancia de su familia, que mencionó el nombre de mi corporación una y otra vez, pude saber quién fue el causante de herir a mi esposa. Y qué irónico resultó ser que el culpable era uno de mis propios empleados. Señor, yo. Le pido perdón, logró articular Roberto, aunque tartamudeando. Yo no lo sabía, de verdad. Usted no lo sabía, le interrumpió Adri, agudizando la voz. Usted se sentó allí, escuchando cada uno de esos insultos, y no hizo absolutamente nada. Su silencio fue complicidad, señor Navarro. Usted permitió que mi esposa fuera degradada para contentar a su suegra. ¿De verdad cree que yo tendría en mi equipo directivo a alguien con una calidad humana tan deplorable? En una esquina de la habitación, Verónica ya no lo soportó más. Esto es una trampa, gritó histérica, señalando a Clara con el dedo. Esa víbora lo ha planeado todo. Nos ha tendido una trampa. Adri ni siquiera giró la cabeza para mirar a Verónica. Sus ojos seguían clavados en Roberto. Esta mañana le pedí al Departamento de Recursos Humanos que revisara a fondo su historial y rendimiento. Los resultados fueron bastante decepcionantes. Sus cifras de ventas son mediocres. No tienen nada de especial.
Ese proyecto del que tanto presumía resultó estar lleno de palabras rimbombantes, pero sin ninguna sustancia. Usted no es un activo valioso para esta empresa, señor Navarro. Es solo un empleado del montón que casualmente sabe hacer la pelota. Ese insulto golpeó fuerte, destrozando toda la imagen que Roberto había construido durante años. Así que, Adri hizo una última pausa. Una pausa que se sintió eterna. Esta mañana pedí una auditoría urgente sobre sus proyectos, y lo que encontró el equipo legal no fue solo un rendimiento mediocre, señor Navarro. Encontraron desvío de fondos y filtración de información confidencial para favorecer los negocios de su cuñado Guillermo. Eso es un delito grave. Usted no solo tiene una calidad humana deplorable, sino que es un fraude. El Departamento de Recursos Humanos y nuestro equipo legal le están esperando abajo con su carta de despido disciplinario y la demanda correspondiente. La palabra despedido retumbó en las paredes de aquella sala insonorizada. Fue el último clavo en el ataúd de Roberto. Todos sus sueños, su orgullo y su futuro se desmoronaron y se convirtieron en polvo en un instante. El efecto fue inmediato. Doña Beatriz, que llevaba rato tambaleándose, finalmente no aguantó más. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó contra el suelo como un saco de patatas. Se desmayó. Verónica soltó un grito histérico al ver caer a su madre. Luego miró a Adri y a Clara con una mirada cargada de odio, antes de romper a llorar desconsoladamente. Su costoso maquillaje se corrió por todo su rostro. Y Roberto, él simplemente se quedó petrificado de pie. Su cara estaba vacía, sin color. No se desmayó, tampoco lloró. Estaba roto, quebrado en 1000 pedazos por dentro. Miró a Clara, la mujer a la que antes veía con desprecio. Ahora estaba sentada en su trono, presenciando su ruina con una expresión ilegible. Clara no sonreía. No sentía alegría por el sufrimiento de aquellas personas. Lo que sentía era un inmenso y profundo alivio. Ese peso que oprimía su corazón durante años había desaparecido. Se acabó. Este capítulo de su vida había terminado oficialmente. Adri pulsó un botón en el intercomunicador de la mesa. Elena. Llama a los servicios médicos y envía a 2 guardias de seguridad a la sala de juntas inmediatamente. Hay un pequeño asunto del que encargarse. La función había terminado, el telón había caído, y para la familia embriagada por la soberbia, su dulce sueño de grandeza se había esfumado, transformándose en una pesadilla eterna. Había pasado un mes desde aquel día dramático en lo alto del rascacielos del grupo empresarial ibérico. La fresca brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma del jazmín desde el bien cuidado jardín. Clara estaba sentada en el columpio de mimbre del porche trasero de su casa. Sostenía una taza caliente de té de jazmín entre las manos. Sus ojos contemplaban el verde césped y el estanque de peces koi, cuya agua brillaba con la luz del atardecer. Paz. Esa era la palabra que mejor describía cómo se sentía en este instante. Recordó nuevamente aquel día. La imagen de doña Beatriz siendo sacada en camilla por los paramédicos. Verónica llorando y gritando como una lunática. Y Roberto, caminando a trompicones escoltado por los guardias de seguridad, con la mirada vacía. Ese recuerdo no le daba una enorme satisfacción como la gente podría pensar. Al contrario, sentía pena. Lástima de ver cómo la arrogancia puede cegar y terminar destruyendo a sus propios dueños. Adri salió de la casa llevando un plato de churros recién hechos, los favoritos de Clara. Se sentó junto a su esposa, abrazándola suavemente por los hombros. Pensando de nuevo, ¿amor?, le preguntó. Clara sonrió y apoyó su cabeza en el pecho de Adri. Solo recordaba un poco. Parece que ha pasado mucho tiempo. Sí. El tiempo vuela cuando somos felices, respondió Adri, besando la cabeza de Clara. ¿Te arrepientes alguna vez? ¿Te arrepientes de lo que les hicimos? Clara se quedó callada unos segundos, meditando la respuesta. ¿Acaso se arrepentía? Negó suavemente con la cabeza. No, no me arrepiento. Al principio pensé que lo que habíamos hecho era demasiado cruel, pero pensándolo bien, no se trataba de una venganza. Se trataba de establecer límites. Se trataba de recuperar la dignidad que me robaron. Si no hubiéramos hecho eso, quizá habría pasado el resto de mi vida sintiéndome como la vieja Clara, la Clara débil. Pero ahora me siento libre, Adri. Libre de verdad. Ese evento había sido su punto de inflexión. Ya no se sentía atormentada por los fantasmas de su pasado. La herida por fin había sanado, dejando apenas una leve cicatriz como recordatorio, no como fuente de dolor. Nunca volvieron a buscar información de esa familia. Sin embargo, el mundo de los negocios en Madrid es un pañuelo. Los rumores eran inevitables. Elena, la asistente de Adri, les contó una vez que tras el incidente, la reputación de Roberto quedó destrozada.
La noticia de su despido directo por parte del CEO del GEI corrió como la pólvora entre los cazatalentos. Ninguna gran corporación quería arriesgarse a contratar a alguien con semejante mancha en su currículum, pero la noticia más impactante llegó semanas más tarde. Guillermo. Resultó que el ex marido de Clara tenía varios negocios que dependían de la posición y los contactos que Roberto tenía en el grupo empresarial ibérico. Tras el despido de su cuñado, todas esas puertas se le cerraron en las narices. Su negocio se tambaleó y, según decían los rumores, se vio obligado a vender varios activos para cubrir sus deudas. La famosa mala suerte de la que tanto culpaban a Clara ahora había caído de lleno sobre ellos. Doña Beatriz, tras recuperarse del desmayo, se enfermó gravemente debido al estrés y la vergüenza. El círculo de la alta sociedad que antes la adoraba ahora se burlaba de ella a sus espaldas. El lujo y el orgullo que habían sido su máscara ahora estaban agrietados y hechos pedazos. Cosecharon lo que habían sembrado. Clara escuchó todos esos rumores sin demasiada emoción. Eran las consecuencias naturales de sus propias acciones. Ahora estaba centrada completamente en su presente y en su futuro junto a Adri. Su pequeña floristería estaba creciendo como la espuma. Acababa de firmar un gran contrato para ser proveedora exclusiva de arreglos florales de varios hoteles de 5 estrellas. Un logro que alcanzó puramente gracias a su trabajo duro y su talento. Encontraba la felicidad en las cosas más simples. En el olor a tierra mojada tras la lluvia, en un nuevo capullo de rosa floreciendo, y en la sonrisa de Adri al recibirla de vuelta en casa. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo Adri, como si hubiera podido leerle la mente. «Has levantado tu negocio desde cero. Te has demostrado a ti misma que puedes valerte por tu cuenta. Mucho antes del incidente con ellos. Todo eso fue gracias a tu apoyo», amor, le respondió Clara sinceramente. «Fuiste tú quien me dio la confianza para volver a empezar». Se quedaron sentados en un cómodo silencio, disfrutando del atardecer que pronto daría paso a la noche. Clara se dio cuenta de cuál era la mayor lección de todo aquello. La verdadera riqueza no tenía nada que ver con el saldo de la cuenta bancaria, con títulos ostentosos, ni con presumir de bolsos de diseñador. La verdadera riqueza era tener paz mental. La verdadera riqueza era tener a alguien que te amara tal y como eras, que estuviera dispuesto a ser tu escudo cuando el mundo entero te atacara, y que creyera en ti incluso cuando tú misma no lo hacías. Ella había perdido un matrimonio que pensó que duraría para siempre, pero a cambio, había encontrado el amor verdadero. Había perdido una dignidad que le pisotearon sin piedad, pero a cambio, había encontrado una fuerza en su interior que jamás supo que tenía. El destino realmente tiene formas muy peculiares de equilibrar la balanza. El sol terminó de ocultarse por el horizonte oeste. Dejó a su paso estelas naranjas y púrpuras en el cielo. Las luces del jardín de su casa se encendieron automáticamente, creando una atmósfera cálida y romántica. Clara miró a su esposo, al hombre que le había enseñado el verdadero significado de la palabra amor. «Gracias», Adri susurró. «¿Por qué?», preguntó él. «Por todo. Por ser el amanecer después de la tormenta más larga de mi vida». Adri sonrió y apretó a Clara en sus brazos. Bajo el precioso cielo crepuscular, abrazada al hombre que más amaba, Clara supo que al fin estaba en casa. Había enterrado oficialmente su oscuro pasado, y ahora se extendía ante ella un futuro brillante. Tan brillante como el amanecer que siempre sigue a la noche más oscura. Y ella estaba lista para recibirlo con un corazón íntegro, valiente y lleno de infinita gratitud.